La paz esté con ustedes. Amigos, estamos retomando el tiempo ordinario y llegamos a este domingo 11 del tiempo ordinario y quiero hablarles sobre las vocaciones, especialmente las vocaciones al sacerdocio. No es algo de lo que hable tan frecuentemente en estos sermones de domingo, pero la lectura de hoy me llamó la atención. Otra cosa, recientemente, mientras grabo estas palabras, estoy terminando la temporada de confirmaciones en mi diócesis. Y estuve en una de nuestras parroquias, bien al oeste de mi diócesis, con hermosos vitrales y tienen representaciones de varios sacramentos. Justo frente a mí había una representación del matrimonio, un ventanal hermosamente logrado, y lo miré y lo valoré, y luego justo al lado estaba el ventanal dedicado al sacerdocio. Y mostraba a Jesús junto a sus apóstoles, y les diré algo, era un ventanal pasado de moda, probablemente de comienzos del siglo XX, fines del XIX. Simplemente el modo en que estaba logrado tenía un no sé qué. Resonó en mí del mismo modo en que lo hizo, en modo similar cuando era niño. Esto es lo que quiero decir. Valoré el ventanal dedicado al matrimonio y sí, comprendo que el matrimonio es un gran sacramento, pero cuando era niño, cuando se me propuso el sacerdocio o presentó, o cuando me hice a la idea del sacerdocio, repicó en mí, resonó en mí muy profundamente. No en contra del matrimonio, pero al menos para mí de un modo profundo. Y aquí estoy entonces, muchos años después, he sido sacerdote por 37 años, he sido obispo por casi 8 años, pero estoy mirando ese ventanal y honestamente ante Dios me siento del mismo modo. Tuve la sensación de sí, sí, eso es lo que Dios quiere que haga, esa es la persona que Dios quiere que sea. Nos referimos a la vocación al sacerdocio, vocare, llamar. No es cierta idea difusa, es muy misterioso. Mi hermano y yo tenemos solo 15 meses de diferencia, mismos padres, misma educación, misma escuela, todo igual. Mi hermano nunca sintió un llamado al sacerdocio, pero yo sí. Sería sencillo decir, bueno, por supuesto lo hiciste porque eres de una familia católica irlandesa y asististe a escuelas católicas. Bueno, lo sé, mi hermano también lo hizo, pero nunca sintió la llamada. Mirar a ese ventanal me recordó cómo fue sentir aquello. Sí, sí, eso es lo que Cristo quiere que haga. Esa es la vida que quiere que lleve. Ahora bien, esta es la razón por la que estoy pensando en esto. Nuestro evangelio de hoy de Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Bueno, recién lo escuchamos hace poco, porque la semana anterior prediqué en Corpus Christi y utilicé el pasaje de Marcos donde se utiliza el mismo lenguaje. El Señor le dice a Ezequiel, yo mismo apacentaré a mis ovejas. Bueno, aquí está Él en persona, su corazón movido por la compasión. Es el Cristo compasivo que quiere apacentar a su pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque están extenuados y desamparados. ¿A qué es llamado el sacerdote? A participar en el rol de pastor de Cristo. A sentir esa misma pena, esa misma compasión por el pueblo extenuado y desamparado de Cristo. Hay mucha gente extenuada y desamparada hoy. Ajá. Abran sus ojos. Especialmente en nuestra cultura actual, me parece a mí, mucha gente está como oveja sin pastor. Y el mismo Cristo está pendiente de su iglesia del mismo modo y siente aquella misma compasión. Pero vean, ¿qué quiere hacer? Escuchen. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿De qué está hablando? El sacerdocio. Oh, eso es clericalismo. No, no es clericalismo. Es lo opuesto. El clericalismo es divorciar al sacerdocio del cuidado de la gente. Eso es lo que es el clericalismo. No, no. Este es un deseo de participar del rol pastoral de Cristo, de sentir en tu corazón la misma compasión, la misma pena que sintió Él por su gente perdida y abandonada. De nuevo, se ve aquí la belleza del estilo bíblico. Sí, Cristo podría, supongo, pastorear toda su iglesia él mismo, pero nos da el privilegio y la prerrogativa de compartir su trabajo. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Estimúlenlo,
Pidan al Señor que estimule este sentimiento. Es el que tuve cuando niño y es el que sentí incluso el otro día. Esa misma sensación, sí, esto es lo que quiero hacer, este es quien quiero ser. Alguien que participa del ministerio pastoral de Cristo. Escuchen ahora. Sé que hay personas que me están escuchando ahora mismo que sienten aquel mismo impulso. Sienten aquella misma atracción. Sé que las hay, me están escuchando ahora mismo. Si sientes eso, no lo ignores. Si es algo que regresa a ti una y otra vez, aún si intentas darle la espalda, pero regresa de nuevo, ese es el signo. Es el signo del llamado de Cristo. Vocare. Te está llamando a unirte a Él en su trabajo de pastor. Escuchen entonces. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Escuchamos recién que su pueblo estaba extenuado y desamparado. De acuerdo, necesita pastores que harán un trabajo férreo y arduo. Vean, no piensen por un segundo que el sacerdocio es una especie de vocación sosa. Al contrario, es una vocación de guerreros. Escuchen de nuevo. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros. ¿Existen espíritus impuros en los alrededores? Seguro que sí, seguro que los hay. Espíritus impuros, sí, en ese completo sentido metafísico, pero también espíritus impuros de soberbia y envidia, e ira y pereza y gula y lujuria, imperialismo y de impulso por poder, crueldad, odio, violencia, seguro que los hay. Existen muchos espíritus impuros y Cristo llama a guías, pastores, guerreros y les da autoridad sobre estos espíritus. O qué sé yo, ¿qué puedo hacer? ¿Quién soy yo? Por favor, eso no es el sacerdocio. Ese será algún simulacro soso del sacerdocio. El sacerdocio auténtico es este trabajo duro de guerrero, aunque el Señor ha otorgado a estos pastores autoridad sobre estos espíritus impuros. Creo que uno de los problemas que tienen especialmente los jóvenes es que son asolados por espíritus impuros, pero no tienen nadie alrededor que se adjudique autoridad sobre estos. O no, hagan lo que les plazca, sean lo que quieran ser. Sí, y los está llevando al borde del precipicio. Lo que necesitamos son trabajadores, guerreros, pastores que tengan la autoridad de Cristo sobre los espíritus impuros y que puedan llevar a cabo esta transformación del mundo. De eso trata el sacerdocio. Dice expulsarlos. No tenemos un diálogo con los espíritus impuros. Escuchen, ya que estamos al Papa Francisco, que es muy bueno en referencia a esto, hablando del Señor dialoguista. Él lo es, ciertamente, pero siempre dice, no se dialoga con el diablo, no se dialoga con los espíritus malignos. Tiene toda la razón, no hay que hacerlo. Hay que expulsarlos y corresponde a los sacerdotes a quienes se les ha dado la autoridad de hacerlo. Curar toda clase de enfermedades y dolencias. He conocido algunos sacerdotes que ciertamente tienen el carisma de la curación física. He conocido algunos, pero vean, hablando en general, enfermedades y dolencias del corazón, de la mente, del espíritu y autoridad para curar. Los sacerdotes son sanadores. Son sanadores. Ese es también un asunto serio. ¿Acaso no es adorable? Nombra a los 12, las personas que ha llamado a esa tarea. ¿Quiénes son? Bueno, lo sabemos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recolector de impuestos, y así. Grandes personajes, efectivamente, grandes santos, sí, mediante el poder de la gracia. Pero personas con defectos grandes, débiles al mismo tiempo. Pero Cristo los llamó. No digan ni por un momento, oh, mira, nunca me llamaría, soy un gran perdedor, soy muy torpe. Bueno, miren estas personas. Me refiero a que difícilmente estos sean humanos modelo, pero aún así el Señor los llamó y los dotó y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Podría estarte llamando. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Podría sugerirles que hay algo, pienso yo, de gran resonancia contemporánea aquí.
Porque creo que la primera tarea de los sacerdotes en Occidente es encontrar a todos los que se han apartado de la iglesia. No es necesariamente ir a los confines del mundo y anunciar el Evangelio a aquellos que nunca lo escucharon. Hay muchísimo trabajo ahora mismo en nuestro país y en nuestra cultura de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me refiero a gente que nació y se crió cristiana o católica, pero que se han apartado lejos del Evangelio, se han apartado lejos de Cristo. Bien, ese es el llamado de nuestro tiempo. Tal vez estés sintiendo ese llamado ahora mismo. No lo ignores, respóndelo. Ve y realiza la proclamación. El reino de los cielos está cerca. Cierto, existe un reino del mundo, existe un reino del mundo. Está alrededor nuestro, cimentado en lo que Agustín llamó libido dominandi, la sed de dominar. Se caracteriza por la vanidad, dice Agustín. Oh, ese reino. Tiene instituciones y tiene gente poderosa relacionado con él. Tiene medios de comunicación. Sus brazos, sus tentáculos llegan hasta cada aspecto de la sociedad. Conozco perfectamente ese reino, pero vean, el sacerdote está llamado a proclamar un reino diferente. El reino de los cielos, aquel que viene en el poder de Cristo. Y necesitamos ahora gente que lo proclame y lo haga realidad. Ese es el llamado al sacerdocio. Oh, qué sé yo, ¿quién soy yo? Olvídense de eso. No, no. Han sido provistos con lo necesario para enfrentar a los espíritus malignos. Han sido equipados para enseñar, para proclamar el reino de los cielos. Dedíquense a ello. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Y luego, a menos que nos olvidemos sus últimas palabras, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Bueno, allí está. En caso de que olvidemos lo que nos dijo unas pocas líneas antes, lo dice de nuevo. Hay ejércitos de personas que están enfermas, que son leprosas, que están poseídas por demonios, que están muertas espiritualmente. ¿Cierto? Conocen muchas de ellas y tal vez han estado allí. ¿Saben lo que digo? Necesitamos sacerdotes que tengan esta capacidad de hacer estas cosas. Miren la última frase. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Allí está la vida del sacerdote, me parece a mí. Gratuitamente han recibido. Han recibido dones, gracia. Pienso en mi propia vocación de esa manera. Fue una gran gracia y fue despertada extrañamente la otra noche cuando miré a ese ventanal y pensé, sí, esa es la vida para mí. Eso es lo que se supone que sea. Se me dio eso gratuitamente. Fue una gracia. Entonces tienes que dar gratuitamente. Miren, todas estas tareas, la autoridad sobre los espíritus impuros y enseñar y predicar y proclamar el reino de los cielos y curar los enfermos y resucitar los muertos, todo eso son regalos, es todo gracia. Así que denlos gratuitamente. Piensen en eso, te necesitamos. A la gente que me está escuchando ahora, que podría sentir este llamado de Cristo. No lo ignores, no lo ignores, síguelo. Lo he encontrado la gran fuente de la mayor alegría en mi vida, desde el tiempo en que era un niño y permití que ese llamado hiciera eco dentro de mi alma. Y Dios los bendiga.